Hola, buenas tardes a todos. Esta tarde estamos de nuevo hablando de otra nueva charla, que va a ser nuestra sexta charla de deontología, que se celebra en este Colegio de Médicos. Y en esta ocasión el tema va a ser el secreto profesional y la confidencialidad de los datos de salud. El ponente va a ser el doctor Fernando Rodes Lloret, que es jefe de servicio de la Clínica Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante. Es médico especialista en medicina legal y forense, así como vocal de la Comisión Deontológica de este Colegio de Médicos de Alicante. Y sin más dilación, vamos a dejar que nos exponga este interesantísimo tema sobre el secreto profesional y la confidencialidad de los datos de salud desde el punto de vista de la deontología. Así que, doctor Rodes, muy bien, te toca, cuando quiera. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero es de bien nacido ser agradecido, pues agradecer a la Comisión Deontológica del Colegio de Alicante de Médicos, a mi comisión y en especial a María Teresa y Adela, que las tengo aquí conmigo, el haberme invitado a dar esta conferencia. Modestamente espero no aburrirles, son temas deontológicos, temas legales. Vamos a intentar darles un enfoque que sea atractivo y creo que va a ser más interesante el intentar abrir un debate, un diálogo con posterioridad de las preguntas que a ustedes se les puedan plantear. Bien, comenzamos. Secreto profesional y confidencialidad de los datos de salud. La idea al hacer esta conferencia es una charla deontológica, era seguir nuestro código de deontología médica. El código de deontología médica ha ido cambiando y ahora mismo tenemos en nuestras manos un borrador que esperemos que en breve vea la luz. Y mi idea es un poquito seguir la conferencia pues, de la mano del código de deontología médica. No hace falta recordar que bueno, lo dice el preámbulo del borrador, la deontología médica es el conjunto de principios y normas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Y en concreto, el capítulo 7 del Código de Deontología está dedicado íntegramente al secreto profesional, que es al que yo me voy a referir. Sí que les quiero contar que el secreto profesional abarca muchos aspectos del ejercicio profesional y tocaremos temas muy relacionados, la información, el consentimiento, el médico como perito, pero que les afecta al secreto profesional. El secreto profesional creo que es un principio deontológico importantísimo y siendo sincero, creo que no se cumple. Yo hace mucho tiempo escribí un artículo que decía el secreto médico, un secreto a voces, porque es que no se cumple en casi ninguno de los ámbitos. Se nos olvida, no de mala fe, pero la realidad es esa. Quizá yo por deformación profesional, cuando acudo a un hospital o a un centro de atención primaria, pues te das cuenta de detalles que deberíamos de cuidar los profesionales de la medicina. El secreto profesional surge de una promesa tácita formulada antes de recibir una confidencia por una persona que por su profesión va a recibir este tipo de revelaciones. Bueno, tácita, no hace falta que cada vez que esta persona esté con el profesional le diga, oiga, que no tiene usted que contar mis datos. El diccionario de la Real Academia dice que tácito es que no se dice formalmente, se supone. Se supone que un profesional, todavía no médico, cualquier profesional, tiene que guardar confidencialidad de los datos que recibe en el momento de la entrevista o de su actuación profesional. Pues el secreto profesional médico sería esto llevado a nuestra actividad como médicos y como médicas. Se podría definir la obligación de todo profesional de la medicina de no revelar ninguna información que obtenga sobre sus pacientes durante su ejercicio profesional. Claro, hay excepciones, sí, las recoge el Código Deontológico y también me quiero referir a ellas porque hay excepciones en las cuales podemos revelar el secreto profesional legalmente y deontológicamente. En definitiva, todo aquello que el profesional de la medicina ve u oye con ocasión de su trato profesional con el paciente se considera secreto profesional.
Vale. Excepciones, por ejemplo, las enfermedades de declaración obligatoria, los partes de lesiones, de los que luego me referiré un poquito más en concreto. Por la actividad médico-forense estamos muy relacionados con los partes de lesiones y otras circunstancias que la ley permite la excepción. En definitiva, comprende todo lo que el paciente dice, todo lo que el profesional de la medicina ve y conoce durante el acto médico y toda la documentación que se genere en el ejercicio profesional. De los artículos del Código de Deontología, antes de entrar ya en materia, quería destacar algunos que para mí son los claves, pues el 27.2, el secreto comporta la obligación de mantener la reserva y confidencialidad, es repetir un poquito lo que hemos dicho antes, de lo que nos cuente el paciente y nos confíe, de lo que deduzcamos, no solamente lo que veamos, sino lo que deduzcamos y que tenga relación con la salud y la intimidad del paciente, lógicamente. Es, por lo tanto, un principio deontológico, ya lo estamos viendo. Es una obligación legal, luego sacaré un artículo del Código Penal que sanciona al profesional que, estando obligado a ello, revele este secreto, y es un derecho del paciente. El paciente tiene derecho a su privacidad, a su confidencialidad, salvo que él autorice al médico o a la médica a proporcionar esa información. Es uno de los pilares esenciales de la relación médico-paciente. La confidencialidad del paciente es un derecho, repetimos, es repetir lo mismo, es un derecho y un bien social que genera esta obligación de secreto inexcusable. Por el hecho de ser profesional de la medicina, no estamos autorizados ni legitimizados a acceder a información de otro paciente con el que no tenemos relación. Lo olvidamos a veces y esto hay que recordarlo. No es deontológicamente correcto. Claro, no puedo yo llegar a casa, llegar al trabajo y comentar, pues he visto a este paciente, he visto a otro, a veces también se nos olvida, tenemos deber de secreto en todos nuestros ámbitos, no solamente en el sanitario, en casa, en el trabajo, con los amigos. Incluso después de la muerte prevalece el deber de secreto profesional. Y esto también es conveniente resaltarlo. El que un paciente nos autorice a revelar el secreto, no estamos obligados a hacerlo. No estamos obligados. Oiga, a mí me da igual, usted puede, sí, pero no tengo obligación. Y si tuviera que hacerlo por alguna necesidad, haremos constar esa autorización. Y si esa autorización está por escrito, pues siempre muchísimo mejor. Nos dice el artículo 29.2, es deber de todo médico exigir el control estricto del cumplimiento del secreto profesional, pues a todas las personas que están con él. Ahora veremos que no siempre son profesionales sanitarios, hablaremos luego. Esto es un enfoque global de todas las temáticas que tienen relación con el secreto profesional. Si el paciente es menor de edad, si no es capaz de comprender la información que le estamos proporcionando, el secreto médico compartido y derivado. Bueno, de esto me voy a referir en redes sociales. Claro, ahora mismo el secreto profesional vamos teniendo bastante más aspectos para considerar. Vamos a ver alguno de ellos. Y en primer lugar, sin profundizar mucho, pues recoger los principales textos legales que hacen referencia sanitariamente a secreto del profesional, a confidencialidad, y el primero de ellos es el juramento de Hipócrates. Ahí no hay lugar a duda. Todo lo que en el ejercicio de la profesión y aún fuera de ella viere u oyere acerca de la vida de las personas y que no deba ser revelado, lo callaré considerándolo secreto. La Constitución española nos garantiza el derecho a intimidad, el derecho al secreto profesional y que la ley regulará los casos, luego lo veremos, en que por razón de secreto profesional no se está obligado a declarar sobre un hecho delictivo. Esto es un tema complicado. Cuando al médico le llaman desde un juzgado a un juez como testigo, luego lo veremos con más detalle. El Código Penal, hemos dicho antes, es un deber legal. El Código Penal dice que el profesional que, incumpliendo su obligación de sigilo, divulgue los secretos de una persona, será castigado. Ojo, prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Para refrescar y muy rápidamente, el Código Penal vigente dice que la pena de prisión va entre 3 meses y 20 años. Por debajo de 2 años, pues habitualmente se aplica la condicional y la persona no tiene que entrar en prisión. La multa es un sistema de días multa. El juez en su sentencia fija la extensión
entre 10 días y 2 años y fija una cuota diaria. Es una sanción económica, pero yo creo que la que más podría doler a un profesional sanitario sería la de inhabilitación especial, porque inhabilita para ejercer la profesión durante el tiempo de la condena. Y esto ya pues hablamos de palabras mayores. La Ley General de Sanidad se refiere a los derechos a la confidencialidad de toda información sanitaria. La Ley de Autonomía del Paciente, una ley importantísima que recoge los derechos y obligaciones en materia de información y documentación, pues habla de que la persona que accede a la información y documentación obligada a guardar reserva. Toda persona tiene derecho a que se respete su confidencialidad de sus datos sanitarios, y el uso de la historia clínica, al que luego también me referiré, pues obliga al deber de secreto a todo el que acceda, pero todo el que acceda, el profesional de la medicina, el administrativo, cualquier persona que acceda a uno de estos de la historia, tiene obligación de guardar secreto. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, recién salida del horno, pues habla de se respetará la dignidad, la confidencialidad y el derecho a la protección de datos personales de las víctimas y de terceras personas. Son muchas leyes. Ley General de Salud Pública, derecho a la intimidad personal, la legislación de trasplante de órganos, dice en su artículo 5 que no podrán, lógicamente, no se pueden facilitar datos que permitan identificar ni donante ni receptor. Eso es obvio. Pues también aquí tenemos la confidencialidad. La ley reciente, ya no tan reciente, de la regulación de la eutanasia, al hablar de los miembros de las comisiones de garantía y evaluación, las comisiones de garantía y evaluación no solamente están formadas por profesionales médicos, también hay de enfermería, juristas, puede haber psicólogos, trabajadores sociales, todos están obligados a secreto profesional. Es un secreto derivado. Y a confidencialidad ¿de qué? De todo lo que conocen en sus expedientes, de profesionales sanitarios, familiares, pacientes y cualquier persona que tenga relación. Están obligadas a secreto y a confidencialidad. La Ley de Protección Jurídica del Menor. Los menores también tienen derecho a la intimidad personal. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Los profesionales tienen el deber de respetar la intimidad de las personas a su cuidado. Es que la legislación nos lo va repitiendo continuamente, por un lado, por otro. La Ley de Protección de Datos Personales, bueno, es muy curioso. María Teresa lo comentó el otro día en la última reunión y efectivamente, al hablar del consentimiento de los menores de edad, dice, fija la edad en 14 años. Es curioso porque estamos en 16 en sanidad y aquí la fija en 14. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Por debajo de 14 ya necesita la autorización del titular de la patria potestad, de los padres o del tutor o de quien sea. Curioso, los 14 años. Ley de garantía de uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Confidencialidad. Ley de protección del derecho al honor e intimidad personal de la familia y familiar y a la propia imagen. La revelación de datos privados de una persona será una intromisión ilegítima. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los centros que presten esta introducción asegurarán la confidencialidad en el tratamiento de datos. Es decir, la Ley de Ensayos Clínicos con Medicamentos. Se garantiza que todas las personas que están trabajando con estos ensayos clínicos respetarán la confidencialidad. En fin, hay muchas más. He hecho un breve resumen de que nos va recordando las distintas leyes, la obligación que tenemos en el ámbito de la salud, los profesionales sanitarios, de respetar la confidencialidad. He sacado de este magnífico libro, Valores del Médico, del doctor Monés, 4 conceptos que me parecieron muy interesantes, que son intimidad, privacidad, confidencialidad y secreto médico. Monés dice: ¿qué es la intimidad? Es el ámbito en el que las personas gestionan libre y privadamente su mundo de valores. Eso es la intimidad. Valores religiosos, sexuales, culturales, higiénicos, el que sea. El derecho a la intimidad protege la intromisión de otras personas en ese espacio que es mío. Si yo no lo consiento, ahí nadie puede entrar. Y los límites los fijo yo, el paciente. A consecuencia de eso, bueno, luego podemos hablar pues que el médico, el profesional de la medicina como tutor docente, pues la presencia de estudiantes tiene que ser autorizada en el acto médico, evidentemente. El consentimiento del paciente siempre va por delante. La privacidad es el derecho de las personas a determinar y controlar qué información suya puede ser revelada a quién y por qué motivo. Privacidad.
Y añade, los contenidos íntimos son todos privados. El ámbito religioso, cultural, sexual, higiénico, son todos privados. Pero no todos los privados son íntimos. Y lo explica, son cuestiones íntimas, el historial sanitario, la afiliación política, son cuestiones privadas, el número de la cuenta bancaria, el NIF, el domicilio. Y ahí decide el paciente cuál de ellas hace públicas o cuál no, en su potestad. Define la confidencialidad, un derecho de las personas a los que por su profesión han entrado a conocer contenidos íntimos, derecho a que no los puedan revelar, sin su autorización. Y este respeto no solamente nos atañe a los profesionales de la medicina, sanitarios, enfermeros y otros profesionales están obligados. Y ya por fin define el secreto médico, que es lo que estamos hablando, pues ya es la confidencialidad llevada al campo de la medicina. Obligación de todo profesional de la medicina de no revelar ninguna información que obtenga de sus pacientes durante el ejercicio de su actividad profesional, y añade, salvo excepciones concretas que luego detallaremos. Secreto, información, consentimiento. No es el objeto de la charla, de esto da para muchísimas charlas. Son 3 pilares básicos del ejercicio profesional en medicina. Yo quiero referirme muy rápidamente porque van íntimamente ligados. Información, quién es el titular de la información, qué puedo revelar, qué no puedo revelar, el consentimiento. Voy a dar 2 pinceladas. Pueden plantear dudas al profesional de la medicina en algunas situaciones. Y hay que tener muy claro, y yo siempre lo repito, que el titular del derecho a la información es el propio paciente. Eso es la base del derecho a la información, aunque en la medida que éste lo permita de forma expresa o tácita, también pueden ser informadas personas vinculadas a él, familiares o de hecho. Pero el titular es el paciente. ¿Qué ocurre con los pacientes menores de edad? Pues el código de deontología nuestro médico dice que el médico tiene el deber de facilitar al paciente que lo solicite o a quienes éste autorice información en su historia clínica. Y nos establecía los límites. Entre 16 y 18 años, el titular del derecho a la información es el paciente. Debe respetarlo el médico, incluso con sus padres. Pero añade, a no ser que se trate de una situación de riesgo grave. Por debajo de 16, los representantes tienen derecho a acceder a la historia clínica. Esto en cuanto a la información. Resumiendo, menores emancipados y mayores de 16 años son ellos los titulares del derecho. Menores de 16 años se dará información adaptada a su grado de madurez, siempre y en todo caso mayores de 12 años. Hay que valorar la madurez que puede entender o que puede no entender ese menor y en función a esa madurez la información se le adaptará. Paciente que no es capaz de comprender la información. Recordar brevemente que el término el término incapaz ha desaparecido, ha sido una nueva ley que sustituye la incapacidad civil. Entonces nos presentamos ante un paciente y hemos visto en la infancia, pues nos vamos a la edad madura, que por sus características físicas o psíquicas, fundamentalmente psíquicas, no puede comprender la información. ¿Qué pasa con el secreto? Pues aquí nos dice el código que cuando estamos en esa situación hay que informar al representante legal o a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, que son habitualmente se trata de consentir, de prestar el consentimiento para una actuación médica. Y el médico debe velar para que estas decisiones, lógicamente, sean las más favorables para el paciente. Secreto médico compartido y secreto médico derivado. No. Esto tampoco tiene mucho secreto. El compartido, hoy en día se trabaja en equipo. La asistencia se ejerce por un equipo multidisciplinar, trabajan diferentes especialistas sanitarios. Bueno, pues todos ellos tienen inexcusablemente el deber de secreto médico compartido. Esto no cabe ninguna duda y el Código de Deontología nos lo dice en el ejercicio artículo 33 de la medicina en equipo. Cada médico tiene el deber y responsabilidad de preservar la confidencialidad de la totalidad de los datos personales del paciente. El secreto médico derivado, pues proviene de la gestión, administración, otros elementos añadidos, personal de la administración, de los centros, personal de justicia, yo trabajo en justicia y los expedientes y en justicia, los médicos forenses, trabajamos siempre con informes periciales. Esos informes periciales se adjunta a un expediente judicial al que tiene acceso el personal de la administración de justicia, no solamente el juez y el secretario, sino los funcionarios. Están obligados a un secreto médico derivado. Compañías aseguradoras conocen los informes médicos de una persona que tiene un accidente, riesgos laborales, etc. Obligan
a que cualquier tipo de persona no sanitaria que tenga acceso a documentación clínica está obligada al sigilo profesional. Y nos recuerda el Código de Deontología, el médico debe exigir a sus colaboradores sanitarios y no sanitarios discreción absoluta con observancia escrupulosa del secreto profesional. Obligación de revelar el secreto. ¿Cuándo estamos obligados a revelar el secreto? El artículo 31.1 del Código, del borrador del Código de Deontología, nos dice: el secreto es la regla. Se debe preservar hasta donde sea posible y en sus justos límites. O sea, no es decir, bueno, pues hay pues estoy de testigo, pues vale, ancha Castilla, siempre en sus justos límites. Y nos habla de estas circunstancias. Yo aquí no estoy muy de acuerdo en la redacción, porque cuando dice el parte de lesiones, ya estamos incluyendo en un caso de maltrato, es que el médico asistencial tiene que hacer un parte de lesiones. O sea, y en el caso de sospechas de trata de personas o tráfico de órganos, hay que hacer un parte de lesiones. Luego el parte de lesiones yo lo habría redactado de otra forma, habría quitado 2 o 3 párrafos, cuando el médico tenga obligación legal de comunicar una circunstancia a la autoridad judicial. Cuando es llamado a testificar, cuando interviene lógicamente como perito, con unos límites que luego también hablaremos y que es una pelea que tenemos los médicos forenses y las médicas forenses en los juzgados, inspector médico forense, instructor o similar, cuando el colegio le llama a testificar, y si me callo voy a perjudicar al paciente o a otras personas o produzco un peligro colectivo, entonces, lógicamente, pues lo podría revelar. Y el 31.2 dice: si con el silencio resultará perjudicado en su prestigio profesional, su honor, pues siempre en las instancias procedentes, no publicarlo en prensa y siempre en sus justos límites. A lo mejor solamente tendría que revelar parte de la información, no toda la información. El parte de lesiones, bueno, es un recordatorio legal, porque hay que hacer un parte de lesiones. La ley de enjuiciamiento criminal, que luego diré de qué año es, porque ya es un poquito antigua, nos sigue diciendo: los que por razón de sus cargos, profesión o oficio tengan noticia de un delito público están obligados a denunciarlo. El profesor sanitario que por razón de su trabajo atiende a un paciente con una herida, con una lesión, está obligado a denunciarlo. Y esta es la causa por la que la justificación del parte de lesiones. Añade: hay profesionales que no están obligados, lógicamente, porque entonces no sería normal. Los abogados, los procuradores y los eclesiásticos, la obligación anterior no les afecta a ellos, lógico. Enfermedades de declaración obligatoria. Pues ante esas enfermedades el médico está obligado a comunicarlas. Realmente, dicen los expertos, no se está revelando el secreto. Lo que hace es transmitir la información médica a otros profesionales sanitarios por el bien de la sociedad y todos están obligados a guardar secreto. Entonces, no plantea mayor problema. La historia clínica. Aquí entramos un poquito en debate porque, bueno, vamos, en debate. Bien, yo lo he puesto en amarillo. En aquellos casos en los que sea solicitada en un procedimiento judicial la historia clínica del paciente, y eso en mi ámbito médico forense, médico legal, pues ocurre muy a menudo, el profesional de la medicina dará a conocer al juez que deontológicamente está obligado a guardar el secreto profesional y procurará aportar exclusivamente los datos necesarios y ajustados al caso concreto. Entonces, yo creo que lo podemos dejar para el debate cuando un abogado en una causa pide la historia clínica y se manda la historia clínica completa de una persona que se está valorando por un hecho concreto, y en la historia viene todo lo que ocurrió en su vida hace muchos años, que no van a tener relación con el asunto que se está tratando y que facilitan que la parte contraria tenga acceso a información que es de secreto profesional médico, vamos, exhaustivo. Luego lo podemos plantear. Las anotaciones subjetivas y de terceras personas tienen consideración de reservada y personales. Bueno, anonimato del paciente, aquí no hay mucho que decir. El médico puede cooperar en estudios epidemiológicos, económicos, de gestión o cualquiera, siempre que no se identifique a los pacientes ni directa ni indirectamente. No hace falta decirlo. Las redes sociales, lo que nos dice nuestro código, cuando el médico interacciona en las redes sociales utilizando información de algún paciente, debería ser con finalidad asistencial,
docente o de investigación. Se limita a esos 3 campos. Y garantizando siempre el anonimato. No hace falta decirlo, creo que es obvio. En las publicaciones o presentaciones de casos clínicos, bueno, tampoco es necesario decirlo, pues no hay que identificar al paciente y si es inevitable identificarlo, que nos autorice. Y si no lo autoriza, pues no podemos poner esa radiografía o lo que sea. Profesional médico o médica como perito ante la justicia. Un perito es alguien que sabe mucho de algo y que un juez le llama para que aporte su conocimiento. Ojo que se presta bajo juramento, lo he puesto entre paréntesis, porque cuando acude como perito, presta el juramento de decir verdad. Y el Código Penal sanciona al perito al que miente, por supuesto, pero al que oculta la verdad también le sanciona. Bien. Nuestro código dice que el secreto profesional es la regla y decía el artículo 31.1 las excepciones, bueno, pues en sus justos límites. Cuando actúa como perito, médico forense, inspector, muy importante, porque yo sí que ejerzo como perito a diario, pues mi trabajo es pericial para la Administración de Justicia. Hay que informar al peritado cuál es el objetivo de la pericia, para que éste me aporte la información que él considere conveniente. A veces vemos personas que tienen muchos expedientes judiciales, muchos asuntos, y no saben por qué están delante de nosotros. No saben si es por un robo de hace 2 días, por una agresión. Entonces le dice, el objeto de esta pericia hay que identificarse, luego vendrá, decirle quién soy, decirle quién me ha ordenado esa pericial, en qué expedientes está y por qué hechos son. Y que él transmita la información que él considere conveniente. Importantísimo. El código sigue diciendo que el médico perito debe revelar solo la información médica necesaria estrictamente para la finalidad. No tiene sentido, si hago una pericia sobre un aspecto concreto de lesiones, recoger los antecedentes psiquiátricos de esa persona porque a lo mejor he podido tener acceso a ellos. Si no tienen relevancia para el código de odontología, si hace falta, lo que he dicho antes, si el acto pericial hiciera un reconocimiento médico, el perito médico debe comunicar, identificarse, quién le nombra, para qué, y decirle que lo que manifieste va a ser recogido en un informe y lo que no quiera decir, que no lo diga. Tiene que saberlo. A veces a nosotros nos ocurre que el paciente dice que no quiere ser examinado, pues no hay ningún problema. Nosotros lo hacemos constar en el informe y el juez, bueno, ya luego sabrá que el peritado se ha negado. Dice nuestro código, la cooperación de médico con la justicia y la administración no debe menoscabar los derechos de los pacientes. El hecho de que porque un juez diga, ojo, bueno, vamos a intentar a veces convencer a los jueces y de que hay unos límites deontológicos, y ahora lo veremos, sobre todo cuando vamos como testigos. El médico perito está sujeto al secreto profesional con las excepciones que estamos contando, pero no deja de ser un derecho que tiene el paciente peritado. Yo esto lo veo muy importante y no se cumple. No se cumple. El cargo de perito es incompatible con ser o haber sido médico asistencial de la persona peritada. Y eso tiene su explicación. Si yo estoy asistiendo a una persona, estoy obteniendo información de sus dolencias, de su psiquiátrico, del tipo que sea, le debo lealtad a mi paciente. Probablemente, si me pidieran hacer una pericial sobre ese paciente, yo tengo información que, aunque luego no la utilice en el informe, la tengo en la cabeza y me va a influir y ya no voy a ser imparcial. Y un perito, si no es imparcial, lo mejor es que se vaya a casa. Un perito tiene que ser imparcial. Si en el curso de la actuación el perito descubre algún hecho que conlleva un riesgo importante para la vida o salud del paciente o de otras personas, bueno, pues el Código de Ontología dice, debe comunicarlo primero al paciente, ¿no? Se lo comunicas y valorando las circunstancias a la autoridad que corresponde. En riesgo vital para el paciente. Bueno, situación que nos lleva locos. Y claro, yo hablo un poquito de mi campo de la medicina legal. La ley de enjuiciamiento criminal he puesto 1882, que ya han pasado unos cuantos años. Dice, es un artículo antiquísimo. En el caso de que el reconocimiento no pudiera reproducirse en el juicio oral, eso hoy en día no tiene mucho sentido. Tiene sentido en 1882, cuando a lo mejor el análisis químico de una mancha pues no podía reproducirse en el juicio, pero bueno, dice que el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial y el mismo derecho tendrá procesado. Esto nos plantea un problema grave y serio de secreto profesional, porque
Si yo tengo 2 peritos conmigo haciendo un reconocimiento, yo necesito conocer los antecedentes, yo tengo mi historial médico en el ordenador, voy a saber que esa persona, son todo temas legales, que esa persona ha tenido unos antecedentes, vamos a pensar, psiquiátricos, que no tienen nada que ver con lo que se está valorando ahora. Imaginemos un caso de violencia de género que estamos valorando en nuestra unidad de unidad de evaluación integral de violencia de género, que me permito decir que en Alicante, en nuestro Instituto de Medicina Legal, somos pioneros, tenemos una unidad extraordinaria. Si yo estoy valorando, están mis compañeros valorando a esta mujer de 50 años que está siendo maltratada y en sus antecedentes figura, por ejemplo, que a los 20 años era adicta a drogas o que ejercía la prostitución y ahora tiene un cuadro, un trastorno de estrés postraumático, un síndrome depresivo a consecuencia del acto actual, que no tiene nada que ver con lo que era, con su vida anterior, de la cual pasó página. Los 2 peritos que están conmigo van a tener acceso a esa información y la van a reflejar en su informe. Y eso no hay derecho. Eso se lo contamos a los jueces cada vez que nos ocurre esto. Nos van entendiendo cada vez más cuando se lo explicamos y esperemos que algún día esta ley, pues ese artículo se pueda modificar. Pero es que añade más, las partes que asistan a los reconocimientos podrán someter los peritos, o sea que además esta ley dice es que no solamente los peritos, es que el abogado podrá asistir. Eso ya sería el colmo de los colmos. Bien. Como testigo, ya la cosa cambia. Cuando nos llaman como testigo, nos dice el Código Deontológico, tenemos la obligación de comparecer como todo ciudadano. No llega una citación de testigo, hay que comparecer. ¿Qué debemos hacer durante la testificación, durante la testifical? Limitarnos a exponer los hechos que como médicos o médicas hemos visto u oído y que sean importantes para la causa. Siempre lo mismo, que sean relevantes. No contarle, oiga, esto en este asunto no interesa. Deberíamos guardar el secreto médico hasta donde sea posible y solo revelar aquello estrictamente necesario. Aquí ya hablamos de ámbito penal y ámbito civil. En ámbito penal no hay vuelta de hoja. Al juez le convencemos, le decimos secreto profesional, dispénseme si es necesario hay que hacerlo. En los procedimientos civiles no se está obligado a dar información privilegiada que he obtenido confidencialmente por mi condición de médico. Y lo dice la ley, no lo dice solamente el código. Reflexiones que me hago yo, si somos requeridos para testificar sobre algo que conocemos de un paciente por mi relación con él, yo lo que haría es hablar con su señoría y decirle que deontológicamente estoy obligado a guardar secreto y pedirle que me exima de testificar. ¿Qué pasa? Que a veces nuestra testifical es muy importante y el juez no la acepta, no acepta la renuncia. No acepta la sugerencia, no podemos renunciar, podemos sugerir. En ese caso, yo lo que haría es pedirle que me releve de mi obligación de secreto y que me permita testificar estrictamente solo de lo que tiene relación con el hecho que están en el procedimiento. Como testigo tenemos en el ámbito civil, no tiene nada que ver con el ámbito penal. Vamos a ver, en el ámbito civil, pues es que ya en la ley de enjuiciamiento civil se refiere a los testigos que tienen deber de guardar secreto. Cuando por su estado profesional el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de los hechos por los que se le interrogue, lo que le estoy comentando, se manifiesta al juez razonadamente y el tribunal habitualmente, pues probablemente resolverá diciendo que está exento. Si queda librado de responder, en el acta de la testifical se hace constar. La solución, pues, esto se puede plantear en estas situaciones, separaciones, divorcios, etcétera. El profesional de medicina debería argumentarlo razonadamente al juez y el juez tiene una solución. Bueno, pues voy a pedir una pericial. En ese caso ya el perito ya es otra cosa, porque ya el deber de secreto ya no se mantendría. En el campo penal la cosa cambia. En el ámbito penal, la ley de enjuiciamiento criminal, todos los españoles o los que residen en España que no estén impedidos tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuando fueran citados formalmente. Pongo el Código Penal y nos dice el Código Penal, si me citan y no voy, pues depende de que haya reo en prisión o no haya reo en prisión, pero hablamos de penas de prisión, multa, etcétera. Y si reincido, y si me llaman otra vez y no voy, o sea, que cuando nos llaman los jueces al testificar hay que ir. Como testigo perito. Bien, esto ya es... dice la ley de enjuiciamiento civil. Cuando el testigo médica posee conocimientos científicos, técnicos o artísticos sobre la materia a que se refieren los hechos del interrogatorio, yo voy como testigo
médico, ha pasado algo en mi consulta y me llama como testigo, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo. O sea, me hacen perito. Testigo es con perdón, ya que estamos, pues ya que está usted aquí, pues me dice si eso hay que negarse. Deontológicamente el código lo dice claramente, es contrario la intervención del médico como testigo perito. Si me notifica, a veces llega como confusión, en vez de poner testigo, pon testigo perito. Deberíamos comunicarle al juez que nuestro código de deontología me prohíbe hacer esta función. Yo si voy como testigo, lo que he visto, pero no me pregunte por mis conocimientos científicos en ese caso concreto. Bueno, y esto es un poquito el resumen de lo que quería contarles y damos paso a la pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rodes. Es un tema interesantísimo. Ya sabes que me encanta. Y bueno, pues hay varias preguntas y voy a comenzar yo con alguna, la verdad. Lo de la historia sí que me gustaría que lo dejaras como muy claro. Cuando un juez pide la historia clínica de un paciente, ¿hay que dar la historia completa? ¿Qué hay que hacer exactamente cuando un juez nos pide la historia? Porque yo he oído en alguna ocasión, en algún asesor jurídico que dice al juez hay que darle siempre la historia completa. No, ¿qué hay que hacer? No tiene ningún sentido. Yo creo que esto ya, yo a veces en los hospitales ya hablo con documentación y ya lo van haciendo así. Hay que dar el episodio por el que se pide la historia. Hay excepciones. Vamos a ver. Un estudio de una negligencia médica con resultado de muerte muy complejo que ha tenido un historial largo, el perito, que somos nosotros, los médicos forenses, necesitamos la historia pues lo más completa posible. Pero cuando se pide la historia clínica por un hecho concreto, por un tratamiento psiquiátrico, por una agresión, es que no hace falta el resto de la historia. Eso, lo correcto es dar el episodio que está pidiendo el juez. Solo el episodio. Solo el episodio. Si el perito considera que necesita más, pues puede decirnos que con esto no necesito 1 año antes o 2 años antes. Pero en principio no es necesaria la historia clínica entera porque se está incumpliendo el secreto profesional. Ya tenemos muchísimos datos de otras circunstancias médicas que a nadie le interesan. Y el problema es que cuando un juez pide una historia, la historia pasa al expediente judicial y el expediente lo miran todo el mundo, los funcionarios, el abogado de la parte, el abogado defensor, y tienen acceso a datos que son privados míos. El ejemplo que he dicho antes, si yo a los 20 años consumía drogas y luego me he recuperado, o no me he recuperado, y lo que me están valorando no tiene nada que ver con aquello, pues nadie tiene por qué conocer aquella circunstancia. Vale. Y eso debería ser así, ¿eh? ¿Y si un médico y si un juez insistiera en ello, podríamos decir un poco? Bueno, al final, si el juez insiste, pues al final el juez es el que manda, pero los jueces son muy razonables y muchas veces se les explica y se les dice. Y nosotros muchas veces subimos a los despachos y decimos, su señoría, es que no necesito la historia clínica, es que no quiero que me aporten la historia clínica. Porque a veces aportan hasta fotografías que quedan en los... Bueno, de fotografías podemos hablar también algo entendido porque es un disparate. Es que el expediente judicial lo mira mucha gente y hace del abogado defensor. El abogado defensor se hace fotocopias y se las lleva a su casa. Y no, tiene que ser... Lo ideal es hablar con el juez o con la jueza y argumentarle que nada más que te hace falta ese episodio. Pero ya muchos hospitales solamente mandan, yo a veces lo pregunto, mandan el episodio en concreto que se trata, ¿eh? No toda la historia. Yo quería preguntar o matizar, ¿no? Yo creo que sí, en el ámbito hospitalario me imagino que se dirigirán directamente al servicio de documentación y admisión clínica, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi hospital, que es bastante modesto, tenemos un gabinete jurídico, una persona que se encarga de las cosas jurídicas, que es una abogada. Y bueno, yo en una cierta ocasión que me vi envuelta en un problema de estos que acabamos en el juzgado por la muerte de un paciente, pues se habían llevado ya la historia y yo todavía no sabía si me iban a llamar para declarar, en qué calidad, si de testigo, de no testigo, pero ya el juez había ordenado toda la historia y toda la historia había ido ya al juzgado.
Entonces yo creo que los médicos en estos casos muchas veces somos los últimos en enterarnos. Sí. O sea, cuando ya te llega la citación, Sí. es cuando tú te enteras de que el juez ya tiene la historia, ya se lo ha leído todo, no sabes realmente esa historia, quién se la ha leído y quién no. En mi época, estoy hablando hace más de 25 años, la historia era en papel, pero ahora es electrónica, eso es un peligro. Porque yo no sé ni lo que le dan ni lo que no le dan. Ni lo sé yo ni creo que nadie, porque el médico normalmente de estas cosas se entera cuando le informan su superior o su mando intermedio, cuando le informa de que tienen ahí una citación o tienen ahí una cosa, y yo creo que el médico en este caso, y en mi escaso contacto afortunadamente con los jueces, el desconocimiento que tienen de la medicina es apabullante, o sea, no tienen ni idea, con todo mi respeto. Es una cosa Por que, eso intentamos educar. Que les es bastante ajena en general. Por eso intentamos. Y estamos ahí bastante en precario. No sé si eso habrá cambiado con el tiempo. Está cambiando, mira, sobre todo con violencia de género. Está cambiando muchísimo porque, bueno, al fin y al cabo, alguien que se rompe un tobillo pide la historia, pero en violencia de género es que sí que se plantea muy a menudo que haya en la historia clínica datos que no tienen que ser aportados. Es que yo creo que es un delito que se aporte porque no le interesa a nadie. Entonces ya los jueces lo van entendiendo. Como ya hay jueces especializados en violencia, pues ya cuando pasa la primera vez se lo explicas, no lo entienden, igual que los dos peritos. Yo suelo muchas veces decir que no quiero dos peritos conmigo porque van a acceder a datos de la historia que no tienen por qué acceder. Y yo voy a preguntarle cosas no son pacientes, a la persona que no tiene por qué tenerlo. Conocimiento. Y al principio se extraña y ya van accediendo. Vamos convenciéndoles. Tenemos una pregunta de la audiencia que nos dice: si un paciente nos pide su historia clínica, ¿qué es lo que le podemos dar? Su historia clínica. Habría que preguntarle si con un informe le sobra, si es suficiente. Un informe, creo yo, entiendo yo. Yo es una opinión porque tampoco... Yo creo que si con un informe es suficiente, si no, sí que tiene derecho a la historia. Sí que tiene derecho. Le dan todo. Yo, sí, la experiencia que tengo, perdón, no les interrumpa, y aprovecho para pedir disculpas que me he incorporado un poquito tarde. Les dan todo. O sea, a mí cuando me piden algún dato suyo, para evitar problemas precisamente lo remito al servicio de documentación médica y que ya queda registrado todo. Yo tengo un paciente que les han dado todo, hasta las anotaciones de los quirófanos, todo. Todo. Pero las anotaciones subjetivas no se pueden no dar deberían. porque son privativas íntimas pero mías. La descripción de una cirugía, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, todo. Eso sí. Entonces yo no sé si a lo mejor, hablo de un caso en concreto, se le dio todo porque tampoco se especificó. Él fue y pidió. Como él fue y pidió, le dieron. Yo me enteré también a posteriori de todo lo que había pedido. No ha pasado nada, pero bueno, es decir, que es lo que tú estás apuntando, Adela, que al final eres tú un poquito el perjudicado, entre comillas, y eres el último que te enteras de lo que está pasando. Y en este caso le dieron todo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que todo. Ahí, lo que yo veo es que es el paciente quien la pide. A él sí, a él si luego sale algún dato, es su responsabilidad. No es el mismo caso, que el juez la pida. Ya, pero a mí nadie me preguntó si le podían dar una cosa que había o no. Ya, pero los datos subjetivos, por ejemplo, nosotros en mi hospital, a mí es que también una vez me pasó que me vino un paciente que le habían dado su historia clínica, pero cuando de su historia clínica y la mía. Y la tuya, por eso decir, cuando hablo de todo, hablo de todo. En mis conversaciones internas en un momento dado, porque es un caso muy peculiar, y me encuentro en mis anotaciones subjetivas escritas en la historia clínica del paciente, menos eran subjetivas adecuadas, pero eso no me parecía adecuado que se lo dieran. Por eso sí que creo que es importantísimo que quede clarísimo a quien da una historia que, vamos a ver, primero debería de saberlo quizá el profesional médico y dar el visto bueno, ¿no? De lo que se le puede dar a ese paciente, porque mis anotaciones subjetivas pues no deben de eso darse. jamás Es verdad que hay hospitales, pero el mío, por ejemplo, es muy en eso sí que el sistema informático, una parte para tus cosas. El sistema informático pone historia clínica y luego pone anotaciones subjetivas, que anotaciones subjetivas no se deben de dar nunca. Entonces eso de alguna manera lo permite.
aunque también cuando se hacen un copia y pega de determinado sitio va todo. Pero bueno, yo creo que al menos que quede claro, porque si en un momento dado podría haber una circunstancia, si es algo como una cosa muy subjetiva, pues tendríamos derecho, claro, nos veríamos perjudicados, podríamos vernos perjudicados en un momento. La anotación subjetiva no deberían de ir. Si hay un informe, una historia, cualquier cosa que pueda tener alguna implicación legal de lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, si tú quieres hacer una petición de un forense, de un compañero tuyo, para hacer un informe para valorar una minusvalía o una historia un poco que tampoco me cuadra mucho, pero bueno, no viene al caso. Pero tengo la petición del forense que me está pidiendo un informe. Y se lo haré, claro. Pero si alguien nos pide algo que pensemos que puede tener alguna repercusión de este tipo, debemos de solicitar, pues eso, oye, pues si el forense te lo pide, que me lo diga, ¿no? Que me traiga una carta al forense o traiga una petición de quien sea. Pero te lo llevó el paciente en mano. Sí, me lo llevó en mano. Lo trajo en mano el otro día. Es que no me ha pasado nada, pero de repente me han pasado cosas. ¿Qué ponía? Pero eso tiene que ir firmado por... Sí, fue claro, por el forense. Sí, no, que solicitaba un informe del proceso. Sí, de cooperación, sí. Eso... Lo que había pasado con este señor porque estaba tramitando, pues eso, una minusvalía o una ayuda, ¿no? Estaba tramitando un tal, entonces estaba recuperando información de varios especialistas, de varios médicos que habían estado involucrados en el proceso. Pero venía la carta del forense solicitándome un informe, sin problema, lo que quiera. Es decir, pero... Porque había yo algo detrás. Si él me lo pide, si en este caso viene un paciente y nos pide algo porque voy a tramitar, pues eso, ¿no? Cualquier minusvalía o cualquier cosa de este tipo, tenemos que pedir. ¿Se lo podemos dar así tranquilamente? ¿Sí, no? ¿Lo podemos dar es que él tiene derecho a su historia. Es que... Si el paciente te pide un informe respecto a lo que le pasa al paciente, como te lo está pidiendo el propio paciente, se lo tienes que dar. Vamos, que es su historia y es su proceso. Y se lo debes de dar, sí. Que me sorprendió que viniera una petición del forense, porque normalmente lo han pedido ellos y no sé por qué en este caso. Es una solicitud explícita. Sí, forense. Tenemos un modelo cuando estás viendo, suelen ser lesionados. No sé este caso si era un tema laboral. No. Y en algún caso necesitas que la información es incompleta y que pues estoy con el doctor fulanito, la doctora, tenemos un modelo, va firmado por nosotros, viene al juzgado, viene el asunto, o sea, está perfectamente identificado. Sí, por una discapacidad. En el que pedimos que nos amplíes pues información sobre un aspecto que no sea necesario para... Sí. No es muy frecuente eso, pero algunas veces sí que lo tenemos. Vale, me pasó la semana pasada. Eso damos al paciente y el paciente dice, cuando vaya a consultar, dale esto a la doctora. Vale. ¿Puedo preguntar una cosa yo? No, es que vamos a preguntar durante un montón. Es que me he quedado... Vamos a preguntar un montón de cosas. La violencia de género, yo creo que todos los recursos van muy dirigidos a la violencia de género, pero que la ley de enjuiciamiento criminal esa de 1800 me he quedado como un poco... ¿No puede ser? Sí. Se va actualizando algún artículo, pero la ley es de esa época, entonces, claro, te encuentras cosas como algunas de las que he puesto. Entonces los abogados, cuando piden que haya un perito, se acogen a este artículo. Según el artículo tal... Pero claro, es que... Sí. No sé, vamos. Ya han pasado años. Poquito. No sé si tiene algún sentido que se vea desde ese... Bueno, no tiene ningún sentido ver con los ojos de 1882 lo que está pasando ahora, pero en fin. Ninguno. No, sorprendido, no lo sabía. Por eso he insistido en el año, lo he puesto a propósito. No lo sabía. Vale. Sí. Bueno, aquí tenemos, dos compañeros, uno que nos dice en primer lugar que la historia clínica tiene, lo que ha dicho antes María Teresa, su apartado de anotaciones subjetivas y que ese apartado nos entrega a los pacientes. Yo creo que eso en los sistemas informáticos donde existe, pues me parece genial. El hospital de María Teresa no es el hospital más frecuentemente visto de la Comunidad Valenciana. Es otro hospital también del Che. En el mío, desde luego no existe este espacio en mis programas informáticos. Y luego uno de nuestros compañeros, que es Miguel Ahumada, nos dice que es necesario cambiar la mentalidad de los gestores y crear una mentalidad de confidencialidad integral en los hospitales y que hay que revisar desde los protocolos de entrega de información a los pacientes por parte de los servicios de documentación hasta las relaciones de pacientes ingresados en planta expuestas en los controles de enfermería o avisos de turno de entrada en consultas externas,
llamando a los pacientes por su nombre completo a viva voz. Y más cosas. Pues sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que antes hasta se ponían listados en la puerta de consultas para saber en qué turno estabas con todos los nombres y apellidos de los pacientes. Yo he sido testigo de eso. Y todo eso ya se está cambiando. No. Pero se sigue llamando a los pacientes por el nombre y apellido. Y se asoman a ver cómo van. O sea, no están puestos en la puerta. Esto pero se sí sigue que tienes haciendo. una señorita, a ver dónde estoy. Ya. Y esto no es correcto, y menos en bueno, igual en una que no sabemos tampoco, hay veces que no tiene importancia, pero por ejemplo en las consultas de infecciosas, pues es una cosa que no a todo el paciente le viene bien que se cacaree ahí el nombre en el pasillo fulanito de tal, ¿no? Entonces habría que buscar un sistema. Bueno, ya está. El sistema. Lo que pasa es que no está implantado en todos los hospitales, pero tienes tus iniciales con un numerito, nadie sabe quién eres. Claro. Coger un número como cuando vas a renovar el DNI o a Hacienda, Pero coges un número. está implantado en muchos hospitales Sí. de la red Pues pública esperemos que y eso vaya privada. en el mío En no. el sector, en algunos, no en el mío tampoco. Pero en algunos sí, claro, tú En estás la ahí, te forma, las levantas y ya iniciales y está. un número. Ya está. Las iniciales y un número. Sí, sí. Y cuando sale en Simplemente tú pantalla- vas, picas que tienes cita, se comprueba y el aparato te da un número y dices, el número 33, que pase, y ya está, y nadie sabe quién es. Sí, en el mío afortunadamente el sistema lo permite y siempre está anonimizado. Menos curiosamente en la consulta de oftalmología, que claro, tenemos serios problemas con la vista de los pacientes. Ah, bueno, claro. Y entonces es el único un poco que tenemos ahí porque no ven y entonces pues oyen. Pero en general digamos Ya. que el 95% bueno decir el 99% de los pacientes nunca se hablan por nombre y apellidos, que lo cual me parece realmente maravilloso, la verdad. Vamos progresando. Y otras cosas, por ejemplo, hay cosas que también podemos hablar en los hospitales, ya que hemos sacado las cuestiones de los hospitales. Esto de la confidencialidad realmente de los administrativos, o sea, ¿cómo podemos, cómo los hospitales deberían de incidir o no sé si son los recursos humanos o qué tipo de gestión, o somos nosotros los que tenemos que incidir en que realmente el secreto profesional sea realmente compartido? Habría que recordárselo, yo creo. Nosotros tenemos ahí cierta obligación para con nuestro personal que trabaja Yo pienso que alrededor justo nuestro, Sí. ¿no? Estoy hablando de nuestros auxiliares, en mi caso nuestros optometristas, es decir, personal que no siendo médico, que lo tenemos como en el ADN, ¿vale? O deberíamos tenerlo en el ADN, nosotros de alguna manera deberíamos. De fomentar esto. Pero que eso pasa también donde yo trabajo. Sales a los pasillos y se comenta el caso de tal. Y a la cafetería. Y entonces, claro, que Y a las a mí cafeterías. eso de me los enfada hospitales. mucho. El es donde secreto profesional en los compete a todos y ascensores, cada uno de todos. los que están metidos en el acto de la profesión que sea. En los igual que sea- ascensores en los que se comparten personal Sí, sanitario y sí. pacientes, pues muchas veces el personal sanitario está comentando un caso, bajan en el ascensor a tomar un café Sí. y no se dan cuenta de que ahí hay personas que pueden oír cosas que es inapropiado completamente y se nos escapa a veces. O sea, entramos en una pendiente en la que no nos damos cuenta de lo No que nos estamos damos cuenta, haciendo. efectivamente. Y No es de mala fe, pero no, bueno, no, creo que no tenemos... es de mala fe, pero son hábitos, Sí, malos son hábitos. Sí, efectivamente. Malos hábitos. La cafetería, el que te pregunten una cosa por el pasillo y a lo mejor hay alguien que está esperando en la puerta de la habitación porque están esperando que salga el médico para hablar con el paciente y tú estás hablando de otro y el otro lo conoce y tú no lo sabes. Efectivamente. O sea, Pero es que en general yo creo que no hay en ningún sitio, creo yo, o en un ambiente sanitario, un ambiente de discreción. que favorezca la intimidad, no lo hay, ni no la lo hay. tuya como No lo médico hay. ni la del paciente. No lo hay. O sea, Empezando por las estamos todos habitaciones que no expuestos. son individuales, por Estamos ejemplo, y todos tienes que expuestos comunicar una siempre, mala de alguna noticia manera. y el otro paciente está al otro lado de la cortina y tú no sabes si se conocen o no. No sabes. Pero tú no puedes tirar al otro paciente. Puedes invitarle, si está bien, a que salga un momentito Sí. de la habitación, pero puede decir que sí o decir que no. Sí, eso es verdad. Y a los familiares, en ese caso, sí que puede decir que sí o puede decir que no, o de alguna Los manera familiares se van obligarles. o se van.
Sí, ¿no? Claro. Podríamos. Los familiares se van o se van a no ser que el paciente diga que el familiar se quede. Claro, pues por supuesto. Pero normalmente los familiares se van. Por A no ser que el supuesto. paciente diga que se quede mi mujer o que se quede El mi paciente marido. El paciente decide. Sí, creo tiene yo, capacidad siempre, de sí. comprender. No, pero yo digo, en estas habitaciones, que es la mayoría que son dobles, el compañero de al lado no se puede ir. No, pero los familiares sí. Sí, está, Claro, pero claro. los familiares Esto sí. tenemos mira, Derecho. En este caso, Sí. tenemos derecho Sí, realmente sálganse decirlo, un momento, deben sí. de salirse. Sí. Sí. Pues sí, yo creo Sí, que sí, sí. que sea más que Nos Incluso- digan lo que nos digan, debemos, Sí. ¿no? Podemos Sí, tener... sí, Sí. Porque Sí. tú vas a entrar a un acto médico y no tienes por qué tener testigos, no testigos, sino gente ajena que tú es un acto médico, igual que cuando la enfermera entra a hacer una cura o entra a tomar la tensión, el familiar en teoría no debería de estar allí, porque entra la enfermera a trabajar. Entonces, en teoría el familiar debería de salirse. La enfermera entra, trabaja, hace lo que tenga que hacer y luego sale y entra el familiar. Porque ya las horas de visita, ya no hablamos de las horas de visita, porque hay sitios donde las horas de visita son las 24 horas del día. Hay sitios que sí, hay sitios que no. Pero, vamos, a veces los hospitales parecen la Puerta de Alcalá, llenas de gente. Hay más tráfico que en la calle, dentro del hospital. Sí, y los mismos pacientes muchas veces no se dan cuenta, van elevando el tono de voz, lo que pasa es que cuentan ellos sus historias, si la cuentas tú me da igual, pero van, uy, mira que a este señor no le Claro. importa, que a mí no me importa, que al otro no le importa. A veces las salas de espera son un poquito un mercadeo, sí. ¿Alguna pregunta más? De momento no. A ver. Yo tengo varias, sí. Vamos a ver, una cosa que me preocupa muchísimo. El médico MIR, ¿cómo deberíamos de llevar? Está sujeto a lo mismo, ¿no? ¿Y qué hacer también con los estudiantes? Claro. ¿Vale? Esto, ¿qué debemos de hacer? Se han quedado cosas en el tintero. Exacto. A ver, el ¿Qué código... tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver lo que dice el Código de Deontología. En su artículo 30.2, el médico tutor de estudiantes en la facultad y de médicos en formación debe fomentar y exigir, o sea que es su obligación deontológica, fomentar y exigir el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de la información clínica de los pacientes. Entonces, el médico, como tutor, está obligado a esto. Hay una orden de 2017 que recoge las pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por alumnos y residentes en ciencias de la salud, y lo dice más claro que el agua. Punto 8. Derecho de los pacientes a la confidencialidad de sus datos de salud. El deber de confidencialidad afecta no solo a datos íntimos, incluidos los psicológicos, ideas, valores, lo que hemos dicho antes, valores, creencias sexuales, vivencias personales, la intimidad, sino también a los datos biográficos del paciente y de su entorno, sean o no íntimos, cuyo conocimiento por terceros puede afectar a los derechos de esa persona que estamos tratando, privacidad. Entonces, bueno, en resumida, sigue diciendo esta ley el deber de confidencialidad en el caso de médicos y médicas como docentes, como tutores. No solo se refiere a los datos de la historia, sino a los que se acceden mediante comunicación verbal, grabaciones, vídeos, así como los contenidos en cualquier tipo de archivo informático, electrónico, telemático o registro público o privado, incluidos los referidos al grado de discapacidad e información genética, lógico. El deber de secreto se entiende sin perjuicio de los supuestos legales, que ya los hemos comentado, en los que su mantenimiento implique riesgo para la vida del afectado, de terceros o para la salud pública, ya lo hemos dicho antes, en cuyo caso se pone el conocimiento de los responsables. O sea que nuestro código deontológico lo establece bien claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos un residente a nuestro cargo, cuando vayamos a explorar a un paciente o queremos que ese médico residente que vea al paciente, le tenemos que pedir permiso al paciente. ¿Tenemos obligación o tenemos que tener esa educación? Vamos a ver, ahí hay dos cosas. Yo creo que hay que educación o obligación de decirle, ¿puede explorarle en nuestro médico en formación o no? ¿O eso solamente para estudiantes? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo entiendo que hay que diferenciar estudiantes y estudiantes. Hay que decir, oiga, son estudiantes, ¿da usted su autorización? No quiero que estén, pues esperes en el pasillo.
Vale. Médico en formación yo creo que ya es otra cosa. Yo creo que por educación hay que decirle, el doctor o la doctora está formándose y va a estar con nosotros y bueno, que el paciente sepa que es un miembro del equipo médico. Son dos situaciones totalmente diferentes. Vale. Pero los estudiantes, si le molesta a un paciente, ¿se tienen que salir? Sí. Si el paciente no autoriza que estén, Sí. yo entiendo Pues que a ver, una cosa es que exploren o que hagan, ¿no? Pero que estén cuando tú estás cuando tú vas a un hospital del tipo que sea, que ya empieza una actividad docente, sabes que te vas a encontrar a la gente en formación. Como paciente tienes que aceptar eso. Pues aquí vamos, está, prevalece el derecho del aquí está el paciente. diálogo. Aquí está el No, diálogo. que me parece fuerte porque Aquí un está el residente que diga, diálogo. mira, no, me está molestando. Pues está en formación, tiene que estar, no sé, que decir, tú vienes a este hospital Es una cosa que tienes unos supongo que requisitos. serán cosas muy concretas. Claro, Claro. pero una cosa es el médico en formación O lo del que sea, estudiante. me da igual, lo que sea. Es distinto Yo lo estudiante veo que diferente, médico en ¿eh? formación. Yo lo veo también lo diferente. veo totalmente diferente. médico en formación no hay peros que poner porque es un miembro del equipo médico en ese momento. El estudiante de quinto, de cuarto de medicina, de sexto de medicina, si el paciente no quiere, yo entiendo perfectamente que llaman que manda al paciente. No, en mi opinión, yo aquí no sí, soy, desgraciadamente siempre mandan. no soy experto en nada. Casi Yo siempre. digo mi opinión. Casi siempre mandan Yo creo casi que, todo, que con pero... estudiantes de medicina Pero no sé. hay que decirle al paciente que son estudiantes, que no cree que son médicos, ya. Y yo lo entiendo así. Bien. Yo me voy a bajar más a lo cotidiano, que es algo que pasa en los hospitales, bueno, y digo en los hospitales, pero a los médicos esto nos pasa continuamente, que es cuando conocidos, amigos y vecinos nos preguntan de buena fe por un paciente que es amigo, conocido, familiar, porque, bueno, incluso entre médicos, quiero decir, el típico paciente que tiene un familiar que es médico y entonces aparece y se interesa el familiar, si es político, el político de turno, si es, no sé, amigo de no sé quién o tal. Entonces, de repente, una nube de... o famoso, por decir de otra cosa, ¿no? De repente, una nube de gente está interesada en saber qué es lo que le pasa al paciente que tú llevas. Entonces, a mí me gustaría un poco que alguien apoyara la labor de los que intentamos seguir el recto camino de no divulgar información. Es que sin autorización. Exactamente. De Además, recordarle a la gente que no debe de decir nada a nadie, por muy amigo, político, familiar, vecino y de buena fe que vaya a preguntar con la mejor intención por la salud de un paciente. Claro. El código, lo hemos dicho antes, hay un artículo que dice que debemos mantener secreto. Pero que con frecuencia todos nos hemos visto sometidos a esas preguntas, ¿no? Que nos pueden hacer o que te intereses. Y un personaje público, ¿no? lo dice el código claramente, con su autorización. Y aun con eso, con prudencia. Como tú estás allí, pues pregunta, mira, averigua, a ver cómo va, qué le están haciendo, ¿no? Y que todo eso va contra la norma, vamos. Claro, en eso es echarnos me echo unas cuantas flores a mi colectivo. Los médicos forenses somos muy estrictos en eso, la mayoría. Los clínicos no tanto, pero deberíamos. Porque estamos todo el día, muchos temas son legales, son conocidos, entonces mucha gente me pregunta, oye, fulanito, ¿tú has hecho la autopsia de ¿Tú has estado en este levantamiento? Me han preguntado. Saben que estoy de guardia y ha habido un suceso conocido ¿y qué ha pasado? Y ha sido. Y saben que somos muertos, nunca mejor dicho, en el ámbito nuestro, pero no decimos, vamos, yo no digo nada absolutamente. Y se suele entender. Claro, no es extrapolable al clínico. Y luego otra cosa que es cuando, esto ya cada vez menos frecuente, pero cuando los familiares presionan al médico para que no le diga al paciente o no le dé determinada información al paciente. Esto, ya te digo, cada vez es menos frecuente, pero todavía hay colectivos donde hay una actitud muy paternalista y protectora por parte de la familia hacia el paciente, que aun estando en su pleno juicio y conocimiento, pues un poco están presionando, sobre todo cuando son malas noticias, de que no se le diga toda la verdad, toda la información y estas cosas. Hay un poco que recomendáis. Lo que pasa es que Adela nos estamos metiendo en otra charla y María Teresa nos va a reñir. No va a reñir. Porque a mí ya me riñó cuando dijo, eso con el secreto en principio no tiene nada que ver. Pero mi opinión es que el titular de la información es el paciente y
Y sí, está un poco por recordar ese aspecto. Es, ¿no? es el titular siempre es el información. paciente para cualquier cosa. Otra cosa es la información, darla de modo adecuado a lo que tú consideres. No de golpe, sino en píldora o como tú consideres. Y luego también el afán que tienen algunos de revisar las historias clínicas de pacientes que ni les van ni les vienen. Lo hemos dicho antes. Esto también es una cosa que Pero yo creo que hay que recordar Muchas veces te preguntan. al colectivo médico, sí, o tú conoces y tienes curiosidad y tal, y que acaba mucha gente pues metiéndose en las historias de pacientes que ni le van ni le vienen, ni tienen por qué hacerlo. Incluso, que esto ya es más grave, también se han dado casos de incursiones en las historias de médicos enfermos. Que esto también es un problema, una problemática, que creo que está protegida en el sistema informático, o puedes solicitar esa protección de tu historia, porque siendo médico, depende de ciertos problemas de salud, pueden pues otras instancias entrar en tu historia a ver si tu motivo de la baja es o no adecuado. No sabía que eso podía estar limitado el acceso a determinadas cosas. Pero... hay un sistema que protege las historias clínicas de los médicos. Lo que no sé es explicarte cómo ni cómo, pero sé que eso existe, que hay datos de las historias de los médicos que están protegidos. Porque sí que es verdad que ahora cada vez más, bueno, yo creo que ya le preguntan a todo el mundo cuando alguien va a ingresar o ir a un hospital, cualquier paciente, siempre le preguntan si quieren, me piden información de la habitación donde va a estar, se la doy, si me llaman para tal, y dices sí o no. Y sí que lo anotan eso, ¿eh? Entonces, si alguien llama preguntando por usted de qué habitación o si me pide información, ¿se lo puedo dar? No. Eso sí que lo veo yo como un puntito. Sí, información telefónica en general no. No, Ahora no, con el COVID de... se ha dado mucha información telefónica, pero vamos. O que si alguien llama preguntando por ti, ¿puedo decir que estás en la 563? No. Sí, efectivamente. Ah, vale, sí. ¿En qué habitación está? Mire, estoy buscando, no sé qué, ¿me puedo ver en qué habitación? Y te decía, la 130, te decía la administrativa de turno, sí, Ana sobre paño, pero tal. Ahora eso no se puede hacer. Bueno, si no quieres, sí que creo que te lo preguntan. A todos los pacientes creo que lo preguntan en el momento Ha aumentado la del ingreso, además. Afortunadamente. Pero la incursión en las historias, yo creo que lo hemos hecho todos. Yo lo he hecho. Sí. Pero siempre como un favor. Quiero decir, oye, que tengo a mi primo que no sé cuánto está, ¿cómo está? O sea, además, entre mi personal sanitario, ¿no? Otro hospital o cualquier cosa, y lo metes y al final dices, jolín. Lo has hecho con la mejor de las voluntades para informar o con tal y está muy mal. No, yo creo que cada vez ya no lo hacemos casi nadie. Además, como ha habido sustos, ya ha habido denuncias, ya ha habido problemas, pues y ya... además es que ahora ya queda registrado. Por Cuando eso. tú vas a acceder, el sistema te detecta. Que había denuncias. Queda constancia, que se puede rastrear. Entonces, como ya nos hemos cogido más miedo en ese sentido, pues ya lo hacemos. Pero se han dado denuncias de médicos que han entrado en por historias eso, de otras personas, incluso médicos, y se ha rastreado, porque tú puedes solicitar, por ejemplo, en el caso de la bucasis, que es un sistema que utilizamos en primaria y tal, ¿no? Sí, se queda todo. Entonces tú puedes decir, quiero saber quién ha entrado en mi historia. Claro. Te sacan una relación. Yo creo que eso en algún momento lo hemos hecho todos. Sí. Pero no por nada, o sea, no en plan de, uy, voy a ver qué le ha pasado a Adela, que me he enterado que está por aquí. No es en plan, sino para hacer un favor o para informarte de alguna cosa, decir, oye, mira cómo es. La mayoría con buenas intenciones y al final, pues, estamos todos escaldados. Pero yo creo que está muy bien eso, que quede constancia. Es decir, que decimos, si está metido en la historia, pues que sepamos el porqué. Yo lo tengo claro. Una cosa también que puede ser un poco peliaguda, con los informes de medicina del trabajo. Vamos a ver, cuando hay un informe de medicina del trabajo, con esa información, si la empresa te dice algo, la empresa tiene derecho a saber algo de tu historia clínica. Todo lo tiene que saber a través tuyo. Estos informes, ¿cómo hay que llevarlos? También no lo hemos dejado en el tintero, porque si no la charla hubiera sido muy extensa. El Código Deontológico habla de la medicina del trabajo y en concreto el artículo 32.1 dice los resultados de los exámenes médicos exigidos por la ley deben ser comunicados a la persona reconocida. Hasta ahí, lógico. Solo se debe informar a la empresa o institución pertinente respecto de la aptitud laboral o de las limitaciones o restricciones para la asignación del trabajo. Entonces, a la empresa o institución, diagnósticos, etcétera, no. Ninguno. No habría que proporcionarles. Es decir, vamos a ser prácticos. Si yo, por ejemplo, viene alguien remitido por una mutua de trabajo con un accidente laboral, no sé si entrará más o menos de esto, pero
Sí. No sé si se podría... te pido un poco tu opinión, ¿no? O sea, viene una mutua del trabajo y te pone el enfermo que quiere que lo explores. Yo exploro a ese paciente y ese informe se lo tengo que dar al paciente, pero a mí la mutua me puede pedir cierta información. Claro. Vale, ¿qué información yo le tengo que dar a la mutua? Es decir, ¿ese informe que yo le doy al paciente o estrictamente qué le he de dar a la medicina del trabajo, ¿no? O sea, la mutua que me pide ese informe, ¿qué le debo de dar? Datos confidenciales, yo creo que ninguno. Ninguno. La enfermedad, el diagnóstico, no. Ninguno. No. O sea, yo solamente a la mutua, si me lo remite, lo tengo que decir baja o no baja. Y bueno, sí. Y si hay baja, días de baja aproximados. Claro, ¿O cómo? claro. Pero si en el parte de baja te pide justificar, una justificación a lo mejor si te excedes de días y en el parte de baja hay que poner un... Pero el diagnóstico no va a la empresa, se lo lleva el paciente. En la copia va solo en su... Eso lo queda. Si él quiere luego en la empresa decir, es que tengo fractura de lo que sea. Pero los que llegan a la empresa no llevan el diagnóstico. ¿No? No. Ah, no, si tú tienes un trabajador de baja y no sabes por qué es, No. no puede ser. Los que, me Bueno, traen, puede ser, pero... los que nos traen a nosotros son autocopiativos, el que nos manda a la institución, ese apartado va en blanco. No lo sabíamos. Lo que Tampoco. pasa que me imagino que habrá algún modo de que la empresa, si tiene una persona de baja 1 año y medio, Claro, pedirá los informes. Inspección, ¿no? Eso es bueno, aparte de la inspección. inspección. Ahí vas a la inspección. Eso va claro, a ahí entra ya la inspección. inspección. Claro. Pero Pero en ese caso en ese- concreto que te digo yo tan sencillo como sí. yo le voy a informar a la mutua, ¿no? Tú no Y- puedes, tú como médico no Tú debes puedes de decir, por informar a la ejemplo, mutua. en este caso sería, por ¿Sabes ejemplo, lo que decir, quiero decir? rotura del globo ocular, estallido del globo ocular, Le impide pérdida paralización completa de la cercana visión del ojo derecho, punto. la Eso es un dato limitación. objetivo. Claro, claro. Es que ¿Eso es lo puedes que- decir o no? Sí, Sí. la exploración sí. Eso sí. El diagnóstico en teoría no. Pero Estaría- eso se lo puedo decir yo directamente a la mutua, independientemente que por supuesto se lo dé al paciente, pero si me lo pide, a ver, ¿sabes lo que quiero La decir? mutua puede O sea, pedir. la mutua, La eso es lo mutua que es que yo tiene Eso es digo. lo que te preguntas. sí, puede pedir, pero tiene sus médicos y tiene sus vías. Vale. Claro, Sí, porque a veces Lo la correcto mutua lo que hace es sería- citar al paciente. claro, lo correcto sería Que citar al paciente y lo examine. Pero tú Claro. haces un informe, ¿no? Sus vías. O sea, tu Claro, guía, tu tú se lo contrato das es el al informe que paciente. tú das al paciente. Claro, Le yo le pones doy un al diagnóstico paciente. y pones todo. Claro. Sí, sí. Personal al paciente y él es, Es si te lo el que lo piden. lleva a la mutua. A la mutua. Y tú ya te has Sí liberado te del lo secreto. piden. Eso es. Pero no valoras, es que yo entiendo que son dos cosas diferentes. Tú en ese informe no valoras su discapacidad, su No, yo no. diagnóstico. Tú pones Sí, un sí. diagnóstico. Y yo se lo doy el informe al paciente. Claro, en este y caso- el paciente que lo lleve a la mutua. Aunque la mutua me pida a mí algo en un momento dado, yo a la mutua le digo, mire, yo he atendido a este paciente, pero no... Claro. Pero el informe al Pero el paciente informe al paciente. viene, claro. Si usted lo quiere diagnóstico, valorar, sus médicos lo quieren valorar, tiene pues su tiene sistema su sanitario. sistema. Claro que sí. Sí, porque yo sé que cuando es una baja, por ejemplo, te llama la mutua Te llama. y vas, te da una cita de consultas y vas. Ujú. Aunque sea una neumonía, pero sí, te llaman y vas a la mutua Ya. y te ven. Y yo tengo otra pregunta, no sé si... No sé si es motivo mucho, pero vamos a ver. En todo esto de las fecundaciones in vitro, todo esto de los donantes de esperma, los donantes de óvulos, vale, en teoría se debe de guardar la confidencialidad de quien lo dona, ¿vale? Pero es que yo estoy oyendo últimamente que por cuestión arropado por la ley del menor, que el menor tiene derecho a conocer sus orígenes, se está intentando de alguna manera dejar los datos de que en un futuro, sí, hacer como un registro del donante que solo, a ver, igual estoy equivocada, que solo en determinada patología que pueda hacer futura, que sea en base a una cuestión genética, esa persona puede saber sus orígenes. Te contesto luego si quieres. O sea, no sé, Contesta, pregunto. no porque te me puedo- ¿sabes? O sea, No. no como... O sea, si yo soy donante de óvulos, vamos, yo lo hago de manera altruista, ¿no? Pero sí que he visto determinadas cosas a nivel de sociedad decir, bueno, el derecho del menor a conocer sus orígenes, lo dejo ahí.
Y luego, sí que he oído en algún momento de, vale, si hay una enfermedad con base genética, pues a lo mejor en ese momento sí que se pueden tener derecho esos niños a conocer de alguna manera quiénes son sus padres, si en un momento dado hay algo concreto. Pregunta, no sé, es por armar un poquito el debate, a ver cómo se hace hoy y qué pensáis. Hasta la fecha no. Bueno, como yo me dedico a esto, conozco un poquito, te digo un Por eso poquito. pregunto. Hoy por hoy es verdad que ha habido, en los últimos años hubo un movimiento que además estuvo promovido por un comité de ética, por el Comité de Ética Español, en que los niños nacidos de los donantes de gametos tenían derecho a reconocer quiénes eran sus padres biológicos. En el mundo anglosajón existe, hay algunos países de Europa que lo reconocen. Hoy por hoy, en España, yo no conozco a nadie que estemos, o sea, que a ningún profesional de la reproducción asistida que esté de acuerdo con eso. No conozco a nadie, no digo que no lo hay, pero vamos, en mi entorno ninguno estamos por la labor hasta la fecha. Y hoy por hoy la ley española preserva el anonimato de los donantes bajo todos los conceptos, excepto, bueno, existe un registro nacional de donantes de semen que ha costado mucho tiempo llevar a cabo y es un registro que precisamente lo que pretende es preservar, o sea, bueno, ya os digo que nunca el donante de lo que sea, de óvulos, el donante o la donante, sabrá a quién van dirigidos esos gametos, nunca jamás, ni el nombre, ni, o sea, es anónimo por todas las partes. Solo en algún caso de extrema necesidad y por orden judicial se puede conocer, pero no las personas físicas, o sea, ni el donante, ni los padres, o sea, ni los padres naturales, ni ese niño podrá conocer la identidad del donante. O sea, yo como centro de reproducción asistida sé que Fernando Rodes, por ejemplo, que no es Fernando Rodes, que es 123 o el código que sea, y sé en qué momento, gracias a este registro nacional que tenemos, entra en un banco, en una unidad de reproducción asistida, entra dentro del banco y puedo saber la trazabilidad que ha tenido esas donaciones, porque es una manera de controlar cuántos embarazos he tenido, cuántos niños han nacido, que no ha ido donando de sitio en sitio. Entonces sí que nos preocupamos, yo te digo, en que exista una trazabilidad de esas muestras y cumplir la ley siempre. Entonces, yo puedo saber si tengo que contactar a alguien y decir, bueno, pues Fernando Rodes en 1880, hace tanto no, pero vamos, me entregó estas muestras y tal, pero nunca vas a ver nadie Identificarlo. que nunca lo van a identificar. Perfecto. Nunca. Nunca. Hasta la fecha. Hasta La la ley fecha. española, y espero que sea así. Y nunca será retroactivo, ¿no? No. Bueno, No, es nunca será importante, retroactivo, sí, no sé. sí, es que es Los importante porque legisladores hacen lo que quieren luego, no lo sé. Cada Yo vez digo hay por más- hoy, cada vez hay a más priori, bancos pero a de- priori no puede de ser tejidos retroactivo también, porque tú en el momento, si tú eres donante de óvulos o donante de semen, mi compromiso contigo como profesional de la sanidad es que voy a preservar tu anonimato siempre. Entonces yo de repente, cuando yo he firmado ese contrato, que no deja de ser un contrato entre las dos partes con unas condiciones, yo de repente no lo puedo romper X años después. Entonces eso, ya te digo, la legislación es la legislación, pero me parece muy difícil que sea siempre que tenga un efecto retroactivo. Porque claro, lo que tú hiciste cuando tenías 20 años no tiene que ver lo que puedes haber hecho ahora. Y he leído eso, que en algún momento dado con alguna enfermedad de grandísima base genética, ¿vale? O sea, tener de alguna manera acceso a saber Pero- más por las herencias que otra Pero cosa. existen otras formas de hacer, hay diagnósticos prenatales, diagnósticos preimplantacionales, hay otras formas de saber si tú puedes tener un hijo sano o un hijo afecto. De hecho, se hace, el Sí, diagnóstico ahora, genético en la prenatacional se actualidad hace. se hace, Claro, me sí, imagino sí, que, sí, que se hace, en se hace ese de rutina. mundo, si es, por ejemplo, Se hace de rutina, enfermedades pero, hereditarias bueno. y todo esto que se transmiten genéticamente, supongo que se revisará. Claro. Se hace, si tú eres conocedor, si tú tienes una O enfermedad sea, tú no vas a hereditaria. transmitir una Corea de Huntington, por ejemplo. No, por eso digo, se hacen estudios, se hacen diagnósticos Es genéticos autosómica preimplantacionales. dominante. Claro. O sea, eso se hace. Ujú. Siempre bajo, ya te digo, todos el paraguas de la norma, que se cumple. En España, además, es uno de los sitios donde en reproducción asistida hemos sido mucho más avanzados y yo creo que se trabaja muy bien, francamente. Lo que pasa que es verdad que muchos países que son más hippies, si me permitís la expresión, en este aspecto, y entonces sí que quieren que todo el mundo conozca, o sea, que los bebés conozcan a sus padres biológicos y que todo el mundo sea una gran familia. Bueno, eso ya es adopción. O sea, si tú decides que le tienes que decir a tu hijo que hay tendencias que dicen que los niños tienen que saber, pero yo creo que es una decisión tuya como padre, ¿no? O sea, como madre decir, oye, en el momento que tú consideres oportuno y cuando consideres oportuno, no yo, porque lo considero así. Pero es una decisión muy íntima, muy personal del entorno familiar. Y yo tengo una pregunta última para terminar. Fernando, esto de los traductores,
Esto de los traductores que pueden ser traductores simplemente oficiales, porque es el otro, uno porque es oficial, otro porque es vecino, otro la niña traduciendo la patología de la madre, como yo tuve el otro día, que me imaginé, digo, bueno, menos mal que no es nada importantísimo, pero bueno, era muy importante, pero no era íntimo, pero claro, el niño, la niña traduciendo el problema de la madre, del padre, o sea, es, en general, o sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos hacer algo? ¿Tendríamos algo cuando viene un traductor que es el vecino o simplemente porque es una persona que cobra por traducir al inglés que no domina? ¿Tendríamos que exigir algo? Porque estamos, no entiendo, o sea, no sé, o es como el paciente te lo trae. Bueno, yo te puedo decir... ¿Sabes? Como el paciente te lo trae y tienes que hablar cosas muy, muy íntimas en un momento dado, porque depende de las especialidades, pues en un momento dado puede ocurrir estas cosas. Claro. Yo te puedo decir lo que en mi ámbito hacemos y lo tenemos muy fácil. Nosotros tenemos intérpretes oficiales y a mí me traen un detenido que es ruso y yo pido, no me vale la pareja. Qué suerte. No me, sí. Y hasta que no viene no lo reconozco. Qué suerte. Árabes tenemos mucho y hay intérpretes árabes que acuden. No me vale la hermana, no me vale la hija. Imagínate, con una mujer que ha sufrido una agresión y que está ahí, puede ser la pareja, le estás preguntando a la mujer y te está traduciendo el hombre. Y te puede traducir lo que quiere. Lo que quiera. Exactamente. Entonces no está normal, pero lo tenemos muy fácil, repito, porque tenemos un servicio. Nosotros no. Y ya cuando está previsto que venga y no sabe, ya se avisa al servicio y suben. Porque hay... Y en el Palacio de Justicia eso idiomas no y es idiomas. problema. Podemos tenerlo esperando media hora o que esté en otro reconocimiento, pero no. Y si no está, yo no lo hago. A veces me dicen, no, es que mi marido sabe... No. Y mi consejo a los compañeros más jóvenes es que sea uno oficial, pero tenemos esa posibilidad. No sé, en los hospitales... Nosotros teníamos un cartel que ponía en algún momento que si el paciente no venía acompañado de un traductor y no se le podía entender, no se le atendía, pero eso no se puede hacer. Tenemos un traductor aquí. Entonces, claro, el que lo pone encima de la mesa también. Bueno, es un horror. Hay idiomas que más o menos pues uno puede entender, como pues en los médicos, por ejemplo, pues el inglés es bastante frecuente, en gente de cierta edad puede dominar a lo mejor el francés también. Pero claro, cuando te viene un ruso o te viene un chino o un árabe, pues lo tienes realmente complicado. Porque no. Entonces, yo creo que es exigible, sí, con el traductor del Google, todos tenemos ahí un traductor que hemos utilizado 1000 veces, pero hay que hacerle entender al paciente, aunque sea con el traductor del Google, que cuando son enfermedades importantes, por su propio interés, debe de venir con una persona, pero que a veces hemos tenido que ir a embajadas y a consulados a buscar un traductor que viniera, porque teníamos un paciente hospitalizado y no había forma de entenderse con él. Lo del traductor del móvil te digo porque a mí no se me ocurre, pero es que los pacientes sí que por se ejemplo, lo ponen un momento. Pacientes chinos es muy frecuente que tengan, a lo mejor, digo chinos porque el chino me parece que es un idioma bastante complicado, pero entonces a veces haces visitas a 3 bandas, o sea, pones el teléfono en manos libres, hay alguien al otro lado que habla chino y español y tú hablas con el paciente y otro te traduce, que eso ya es el colmo de la confidencialidad, vamos, pero bueno, digamos que cuando la circunstancia lo requiere, pues hay que un poco, pues... pero en cualquier caso, aunque parezca, pues a veces digo, esto es un poco... Pero que a veces es un poco cómico, las situaciones son un poco cómicas. Así, pero es con consentimiento del paciente. A mí me resulta súper desagradable, ¿eh? O sea, porque es con una forma de trabajar, pero es con consentimiento del paciente. Es el paciente el que te está poniendo el traductor, el manos libres, el otro que está enfrente, con lo cual yo lo pongo, ¿eh? Yo cuando tengo utilizamos yo le escribo la historia. Acude el paciente, no habla tal, le escribo. Acompañado de un traductor o utilizamos un teléfono, o utilizamos un tal, comunico con su mujer vía móvil y lo escribo, porque puedo tener un problema, porque es que la porque luego puede ser que te hayas comunicado no con la mujer, sino con otra persona. Claro, yo refiere que tal, yo he aprendido que refiere que tal y niega, refiere y niega. Todo hay que ponerlo en la historia. Y da su consentimiento a... Y dice que lo entiende, cosas así, le explico tal y refiere entenderlo. Y un poquito ya, pues... Sí, hay que poner en la historia. No ver a todo el mundo tu potencial enemigo, pero es que al final tener un poquito las espaldas cubiertas, porque estamos muy, como he dicho antes, muy expuestos muchas veces. Es verdad, ciertamente. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? A mí no se me ocurre nada.
Y a la audiencia me parece que tampoco. A ver, animo a los que quedan ahí, a ver si alguno quiere preguntar alguna cosa más. Y si no, mientras Fernando, alguna cosa que nos quiera recabar antes de ¿O que algo recalcar? nuestra vicepresidenta... Nada, pues dos cositas. Nos hemos dejado las personas privadas de libertad, Ajá. no pierden su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. El hecho de que esté en prisión, el médico que la atiende tiene que respetar esos derechos. Ahí no hay ninguna duda, por mucho que esté en prisión. Yo creo que le hemos dado un repaso al capítulo que trata el secreto profesional. Y yo, por mi parte, nada más, agradeceros la invitación. Pues apunta estas cosas que se han quedado pendientes porque ya tenemos ponente y tema para las próximas charlas que tenemos que hacer. Bueno, yo desde aquí agradecer a Fernando que haya venido a clausurar este ciclo de las conferencias deontológicas. Que, bueno, sabéis que el colegio apuesta mucho por todo este tipo de formación en el que desgraciadamente somos bastante ignorantes los médicos, creo, y nos acordamos del código deontológico cuando nos vemos en alguna situación pelín complicada y muchas veces tenemos que recurrir. Agradeceros a los que estáis detrás de la cámara que tenemos aquí delante y a María Teresa Yadela, por supuesto. Y animaros a participar en los siguientes ciclos que espero que estéis ya organizando. No tenemos fecha todavía, ¿no? Estamos en ello, no te preocupes. Pero vamos, ya estamos en ello. Las tendrás próximamente. Y también Muchísimas gracias a la gracias a audiencia todos. por asistir. Vale, muchas Buenas gracias. tardes a todos.